Vamos con esta serie que se llama Soteriología, doctrina de la salvación. Dios, sabemos todos y creemos, ¿cierto? Los que estamos aquí creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y la verdad es que nadie ha pisado este mundo, esta tierra, como esta persona de Jesús de Nazaret. Controvertido, porque pues muchos no creen, muchos lo rechazan, muchos todavía dudan de él, muchos dicen muchas cosas acerca de él, ¿cierto? Pero nosotros hemos confiado en lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, la Biblia. Los cristianos vivimos de acuerdo a la revelación, a lo que Dios nos ha dicho, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y dentro de la Biblia, pues hay un tema supremamente importante que es la salvación. Así que estamos estudiando de una manera, pues, la verdad somera todavía, no es que estemos profundizando teológicamente, pero digo que es algo que por lo menos nos va a servir mucho para tener unas bases más concretas, más claras, de en qué consiste la salvación, qué es lo que Cristo vino a hacer, cuáles son, digamos, los beneficios de esa obra del Señor y cómo es que nosotros podemos beneficiarnos de esa obra, cómo podemos nosotros, digamos, por la fe, hacer nuestras esas bendiciones. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta doctrina, que es la obra de la salvación. Y vamos a hablar del tema, el Dios hecho hombre. El sábado pasado hablamos también de por qué Dios tuvo que hacerse hombre. Dimos algunas razones básicas de por qué Dios se tuvo que hacer hombre. Hoy vamos a profundizar un poco más, digamos, ya hablando de Dios ya aquí en medio de nosotros, Dios hecho hombre. Se puede demostrar claramente que cerca de 300 profecías del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías se cumplieron literalmente en el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. La posibilidad de que esto hubiera sucedido por simple coincidencia es de tal magnitud matemática que no se puede calcular. Es decir, si fuera una coincidencia que más de 300 profecías se cumplen en la vida, el nacimiento, la obra, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo, si eso fuera mera casualidad, pues tendría que ser una casualidad que matemáticamente es imposible. Digamos que es como uno a 5 millones de posibilidades. Es decir, realmente, en otras palabras, es más fácil que realmente Jesucristo sea la persona de quien hablaban esas profecías, a que haya simplemente sido una casualidad, de que los hechos que ocurrieron en la vida de Jesús iban siendo conforme a esas profecías. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aún así, el pueblo que más conoce esas profecías, que es el pueblo de Israel, en su gran mayoría todavía no cree. O sea, todavía se sienten, digamos, dudan de que la persona de Jesús de Nazaret sea precisamente ese Mesías de que hablaba el Antiguo Testamento. Si algo hay relevante en el Antiguo Testamento son las profecías. Si por algo el Antiguo Testamento es realmente un libro que vale la pena estudiarlo, investigarlo, y que de verdad es único, es porque tiene cientos de profecías, no solamente relativas a la primera venida de Jesús, sino profecías también relativas a los reinos del mundo, relativas a diferentes personajes, relativas a la misma nación de Israel, relativas a los últimos tiempos, relativas a la segunda venida de Jesucristo. Es decir, tiene tantas profecías y se cumplen de una manera tan asombrosa que ya solamente por eso vale la pena realmente investigar el Antiguo Testamento, leerlo, investigar esta parte de la profecía. Y precisamente, pues el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de muchas maneras, en muchas, digamos, diferentes formas, hablaron de un personaje que vendría a la nación judía, y es llamado el Mesías. Es el mismo título que recibe en el griego, que es Cristo. En hebreo es Mesías, en el griego es Cristo. Es el ungido, o sea, el enviado, el que había de venir. Y evidentemente Cristo vino a cumplir cada una de esas profecías para probar que Él es ese Mesías que había sido anunciado. Y esta figura del Mesías
pues era muy importante, digamos, en las profecías, porque era la esperanza del pueblo de Israel, y no solo de Israel, sino del mundo entero, porque es, digamos, dibujado, es presentado en las profecías como un personaje que vendría a establecer un reino que llenaría toda la tierra, y ese sería un reino de justicia, un reino de paz como ninguno ha habido en la historia de la humanidad. Así que el pueblo judío siempre estuvo esperando a este Mesías. Lo triste es que cuando llegó, cuando por fin estuvo aquí, no lo reconocieron, ¿sí? Y lo rechazaron inclusive. Así que vamos a ver este testimonio de la profecía. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo, oigan esto, el Señor mismo les dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, esta era una señal que Dios había anunciado desde antes, que este Mesías sería concebido por una virgen. O sea que es una señal inequívoca de quién sabemos en la historia de la humanidad que haya sido concebido por una virgen. Solo sabemos de Jesús de Nazaret. Entonces, blanco es, gallina lo pone, luego se llama, frito se come. Es decir, es obvio que Jesús entonces es el Mesías que Dios había anunciado, porque Dios dijo, va a haber una señal. El Mesías va a nacer de una virgen va a concebir. Sin embargo, los enemigos de Cristo y los enemigos de la verdad y los enemigos de la profecía y los que todavía están rebeldes contra la palabra de Dios, pues buscan argumentos. Y uno de los argumentos es que la palabra hebrea, que está ahí, virgen, es también la palabra para alma. La palabra hebrea también se puede decir alma. Y también esa palabra significa mujer joven. Entonces, los judíos no creen que esa profecía está hablando de que una virgen es la que va a concebir, sino que ellos dicen, no, allí lo que dice es que una mujer joven va a concebir. No una virgen, sino una mujer joven. Así que de esa manera los judíos siguen todavía, digamos, autoconvenciéndose de que Jesús de Nazaret no es el Mesías porque Él no nació de una virgen. Es más, ellos dicen, yo he visto muchos videos digamos, de rabinos judíos muy respetados, de maestros judíos, diciendo, no, es que eso es imposible. Es que es imposible que una virgen conciba. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es imposible que una virgen conciba, humanamente hablando? Humanamente hablando, sí, claro. Una virgen, ¿cuándo va a tener un hijo? ¿Cómo lo va a tener? Es imposible que una virgen conciba, pero ¿será imposible para Dios? No es imposible para Dios. Y eso fue lo que el ángel le dijo a María, ¿cierto? Cuando ella dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Usted me dice que yo voy a quedar embarazada, que yo voy a tener un hijo, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo, María, lo que es para Dios, nada es imposible, sencillamente. Entonces, es realmente un milagro. O sea, noten una cosa, este Mesías vendría al mundo no de una manera normal, no como todo el mundo viene, ¿cierto? A través de un hombre y una mujer. Este Mesías vendría nacido solamente de una virgen. Y obviamente sería por medio de un milagro. O sea que eso era una señal, pues, inequívoca. Y evidentemente la única persona en la historia de la humanidad que podemos entender y que se puede decir que nació de una virgen es Jesucristo. No hay otro. Jesús de Nazaret. Ahora, en la Septuaginta es una versión que se hizo en griego por allá en el año 160 antes de Cristo. O sea, 160 años antes de que Cristo naciera, 70 eruditos hebreos, todos judíos, se reunieron para hacer una versión de la Biblia, pero pasándola del hebreo al griego. Fue la primera versión griega del Antiguo Testamento. Por eso se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Y en esa versión, estos eruditos hebreos que hubieran podido colocar en ese versículo la palabra alma, es decir, mujer joven, colocaron fue la palabra partenos, que quiere decir virgen. ¿Está claro? O sea que estos mismos 70 eruditos judíos estaban diciendo claramente que lo que dice la profecía no es que una mujer joven concebirá, sino que una virgen concebirá. Así que queda todavía mucho más clara, ¿cierto?, la evidencia de que evidentemente Cristo vino mediante un nacimiento virginal. En Isaías 9, 6 al 7 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hablando de este Mesías, hijo nos es dado. Noten que habla de un niño, de un hijo, pero luego dice,
y el principado sobre su hombro. O sea, este niño también sería un príncipe. Y además dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, y noten este título tan raro, Dios fuerte. ¿No les parece extraño? Si él sería un niño común y corriente, como cualquier otro niño en la faz de la tierra, ¿cómo se le va a llamar Dios fuerte? Se le puede llamar consejero, está bien, admirable, está bien, pero Dios fuerte. Entonces esto muestra que este Mesías no sería un hombre común y corriente, no sería simplemente un niño en los brazos de su madre. Él realmente sería Dios, porque se le llama Dios. Dios, ¿cómo es? Dios fuerte. Y oigan este título, Padre eterno. ¿Y quién es Padre eterno? Si no solamente Dios. Príncipe de paz. Ahora noten esto, lo dilatado de su imperio, o sea, lo grande del imperio de él, y la paz no tendrán límite. Y dice que ese imperio estará basado sobre el trono de David. O sea, será un imperio cuyo centro está en la ciudad de David, allá en Belén, en Jerusalén, en Israel. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, y esto es otra cosa muy rara, ¿desde ahora y para cuándo? Y para siempre. ¿Qué rey que sea simplemente un ser humano puede reinar para siempre? Nadie puede reinar para siempre. Solamente Dios puede reinar para siempre. Entonces noten una cosa, en estas profecías se presenta al Mesías con un aspecto humano, un niño, ¿cierto? Un hijo, un rey, un príncipe, pero también se lo presenta con un aspecto divino, Dios fuerte, admirable, un rey que reina, que tiene un reino que dura para siempre. Así que evidentemente dice allí finalmente, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, indudablemente, ¿cierto? Solo Dios pudo planear algo tan maravilloso como enviar a su propio hijo, siendo su hijo Dios, enviarlo en un cuerpo de carne y de sangre, como un ser humano en medio de nosotros. Solo a Dios se le pudo ocurrir un plan tan maravilloso como ese para redimirnos y para tomar, digamos, finalmente también el gobierno de la tierra, porque a eso es que viene Cristo por segunda vez, a establecer su gobierno sobre toda la tierra y sobre todo el universo, el reino de Dios. Finalmente, Él va a establecer ese reino de justicia y de paz. Otra profecía está en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, oigan esto, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten también que este título Señor, sobre todo entre los judíos en el tiempo de Jesús, ahora le decimos Señor a cualquiera, ¿cierto? Cualquier perico, los palotes es Señor. Pero en el tiempo de Jesús no era Señor cualquiera. Señor era un rey, Señor era alguien realmente muy importante. Y Señor es Dios sobre todas las cosas. No hay sino un Señor, dice la Biblia, ¿cierto? Un solo Señor, Dios, el dueño de todas las cosas, el dueño del universo. Y dice que este que va a nacer en Belén, Él será Señor en Israel. Y sus salidas, oigan esto también, sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Pero cuál principio? Desde los días de la eternidad. O sea, qué extraño, qué raro. Los profetas están diciendo que viene un Mesías, que es un niño, que es un hijo nacido, que nace como un ser humano, que nace en Belén, pero que a la vez Él será el Señor de Israel. Y además dice que Él es desde el principio, desde la eternidad. ¿Quién es eterno y quién es desde el principio, sino solamente Dios? Evidentemente que estas profecías para los judíos y para cualquier persona pues suenan un poco extraño, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que va a haber un hombre, un Mesías, un libertador, un rey, pero que a la vez tiene pues las características de Dios mismo? En otras palabras, es evidente que las profecías del Antiguo Testamento ya estaban diciendo que Dios se haría humano en algún momento de la historia. Y quiero decirles, la única versión, digamos, de que Dios se haya hecho hombre y haya estado en medio de nosotros, es la versión de los cristianos. Solamente los cristianos decimos algo como eso y enseñamos algo como eso y creemos algo como eso.
No hay ninguna otra filosofía o religión en el mundo que tenga un planteamiento como ese. Que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya humanizado y Dios haya estado en un cuerpo humano de carne y de sangre en medio de nosotros. Digamos, esa es una de las cosas que más le cuesta a los judíos creer en Jesucristo. Por eso es que ellos no aceptan a Jesús, digamos, porque ellos dicen, no, es que un hombre no puede ser Dios. Ellos dicen, es que es imposible. Dios nunca se puede haber convertido en un hombre. Es decir, Dios no puede rebajarse, ¿cierto?, a volverse un hombre. Ellos no aceptan ese concepto. Por eso ellos dicen que los cristianos, pues evidentemente, lo que enseñamos es una locura, una tontería, que lo que nosotros estamos creyendo es realmente una locura. Y la verdad es que humanamente hablando, ¿cierto?, eso suena a locura. Que Dios se haya hecho hombre y esté en medio de nosotros, pues realmente suena loco. Y que haya nacido de una virgen, pues más loco todavía. ¿Está claro? Y que haya muerto y que al tercer día se haya levantado otra vez de entre los muertos como si nada, pues es bien loco realmente. Así que evidentemente la enseñanza del cristianismo es algo que solo se puede recibir por fe y solo puede ser por revelación espiritual. Uno no llega a creer estas cosas sino por revelación del Espíritu, evidentemente, porque por eso dice la Biblia que para el hombre natural estas cosas son locura. Pero para nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que ya tenemos esa convicción interna de que eso es verdad, pues para nosotros es realmente así, la verdad. Y obviamente para nosotros nada es imposible para Dios. Entonces dice, hablando digamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, dice el versículo de Lucas 1, 31 al 33 y luego saltamos al 35. Dice, ahora concebirás en tu vientre, está el ángel Gabriel, acuérdense, anunciándole esto a María. Darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús en hebreo quiere decir el que salva a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús en hebreo, el que salva a su pueblo de sus pecados. Este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre el pueblo de Israel. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Respondiendo el ángel, cuando María oye esto, pues María dice, bueno, ¿y cómo es esto posible si yo no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, oigan esto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él no es el hijo de José, ni es tampoco simplemente el hijo de María. No, él es el Hijo de Dios, porque fue Dios el que lo engendró. ¿Está claro? Es Dios el que lo engendra. María no pudo haber engendrado a Jesús, porque una mujer sola no puede engendrar, necesita a un varón para poder engendrar. ¿Entendemos eso? Y José no pudo engendrar a Jesús porque José no tuvo contacto sexual con María en ese momento, en ese tiempo. Así que ni es el hijo de José ni es el hijo de María, es el Hijo de Dios. Y ese es el título que más le gustaba realmente a Jesús. Obviamente que si es hijo de María, pues en el sentido de que María lo parió, María lo cuidó, María lo puso en pañales, María lo amamantó, es hijo de María, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que no es simplemente el hijo de una mujer, amén. Es el Hijo de Dios, nada menos. Así que Jesús es mucho más de lo que la gente a veces piensa simplemente. Chuchito, Jesús, ¿cierto? No, es Dios hecho hombre realmente. Es Dios que se humaniza. Es Dios que viene a estar en medio de nosotros, en un cuerpo de carne y de sangre, ciertamente. Pero Dios que vive desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Desde el principio. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús existe antes del mundo, antes que los ángeles, antes que los arcángeles, antes que Satanás, antes que todos los galaxias y todos los universos. Jesús es Dios, que ha estado desde siempre presente, es preexistente. Por eso Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron, uy, este hombre no tiene ni 50 años y Abraham vivió hace 1000 y pico de años y nos viene a decir que Él es antes de Abraham, está loco, ¿cierto? Y era cierto. Jesús es antes de Abraham y es antes de Adán y es antes de cualquiera, porque Él es Dios. Hay un término teológico que se llama la unión hipostática. Es el hecho de que en Jesús se unen las dos
naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. ¿Cuándo han oído ustedes o dónde han oído ustedes que haya sucedido eso en la vida de un hombre? Que se pueda decir de un hombre es Dios y a la vez es hombre. O sea, Jesús, la teología acerca de Jesús es perfecto Dios y es perfecto hombre. ¿Ok? Solamente eso se da en una sola persona en la historia, Jesús de Nazaret. De nadie más se puede decir eso. Nunca ha ocurrido eso en ningún otro personaje que haya estado en este mundo, en ningún personaje histórico. Solo en Jesús se da la unión hipostática. Veamos lo que dice allí. Este es un término teológico que alude a las dos naturalezas de Jesús. La expresión significa que en la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, deidad sin mengua y verdadera humanidad. Jesús lo dijo, por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Ahí cuando Jesús dice yo y el Padre, noten que no dice ni siquiera el Padre y yo, ¿cierto? No, normalmente diría, hombre, se nombra primero la otra persona, ¿no? Él dice yo y el Padre, uno somos. Quiere decir, somos lo mismo, somos uno en esencia, somos de la misma naturaleza, somos coiguales, somos la misma cosa, es lo que él está diciendo. ¿Qué tal que yo les diga, Luz Marina, Dios y yo somos lo mismo? ¿Usted qué pensaría? ¿Qué me diría? Está loco, ¿cierto? ¿Cómo le ocurre, pastor? Vaya, báñese a ver si se le quita la locura, ¿cierto? ¿Cómo le ocurre decir que usted y Dios son la misma cosa? Pues eso es lo que Jesús está diciendo. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, somos de la misma sustancia, somos de la misma esencia, somos de la misma naturaleza. Lo que él está diciendo es yo soy Dios. Así como Dios es Dios, yo también soy Dios. Increíble. Pero pareciera una contradicción, porque miren lo que él dice en el mismo Evangelio de Juan, unos capítulos adelante, Juan 14:28, dice, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿cómo así? ¿Al fin qué? ¿Él es igual a Dios o el Padre o Dios es mayor que él? ¿Cómo es el asunto? Yo me acuerdo que estando en Barranquilla, me tocaron la puerta unos testigos de Jehová. Y en ese tiempo a mí me gustaba sentarme a hablar con ellos y debatir, ¿cierto? Con la Biblia. Y empecé a debatir con ellos, entonces usted sabe que ellos no creen que Jesucristo es Dios, no creen que Jesucristo es, digamos, eterno, ellos creen que Jesucristo es creado, ellos creen que inclusive Jesucristo vino en la persona del arcángel Gabriel y otra cantidad de enredos que tienen en su doctrina impresionante. Y ellos me salieron con este versículo, ¿no? Pero es que mire, Jesucristo dice, el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿cómo así que Jesucristo es Dios? Entonces les llevé a Juan 10, les dije, y cuando dice aquí yo y el Padre uno somos, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cómo me explican ustedes eso? Entonces se miraban el uno al otro, ¿no? Decía, mire, lo que pasa es que allí él está hablando, en Juan 10 está hablando de esencia, su esencia. El Padre y yo somos una misma cosa. Pero en Juan 14 él está hablando como humano, está hablando desde su humanidad. Obviamente Jesús como hombre es menor que el Padre, porque precisamente él voluntariamente se hizo ¿qué? Se hizo menor. ¿Para qué? Para poderse sujetar a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, o digamos el querubín, ¿cierto?, que Dios creó, se rebeló contra Dios, se rebeló contra la autoridad de Dios. Lo que hubo en el cielo fue una rebelión contra la autoridad de Dios. Lo que hizo este querubín fue no acepto la autoridad de Dios. Y yo voy a poner mi propia autoridad, tanto que dijo yo voy a poner mi propio trono. Es más, y lo voy a poner ahí junto al suyo, allá en las estrellas del cielo, allá voy a poner mi trono también. O sea que yo no acepto que Dios sea la autoridad del universo. Así que por eso hubo una rebelión entre los ángeles, porque no aceptaron la autoridad de Dios. Y cuando el hombre fue creado y cayó bajo la tentación y cayó bajo la influencia de Satanás, el hombre también se rebeló contra la autoridad de Dios. Así que Cristo tuvo que venir, oigan bien, para restablecer la autoridad de Dios. Pero Él vino como hombre a establecer o a restablecer esa autoridad. Él vino en representación del hombre para volver a sujetarse a Dios y entonces que la autoridad de Dios fuera reconocida sobre los seres humanos. Porque nuestro padre Adán rechazó esa autoridad.
y como representante nuestro nos metió a todos en el mismo principio de rebeldía contra la autoridad de Dios. Cristo tuvo que venir a restablecer el principio de la autoridad. Para eso tuvo que hacerse hombre, para como hombre sujetarse a Dios. Entonces, cuando Él está diciendo el Padre mayor es que yo, obviamente Él está hablando en su posición de humano, porque Él se hace hombre para sujetarse a Dios, para hacerse menor y poderse sujetar a la autoridad de Dios. ¿Y para qué sujetarse a la autoridad de Dios? Para restablecer la autoridad de Dios en medio de los seres humanos y obviamente en el universo. Así que es claramente explicable que Jesús es Dios hecho hombre. Cualquier persona que te diga que Jesús no es Dios, simplemente no cree en Jesús. Cree en una idea que tiene de Jesús, una idea humana que tiene de Jesús, una idea limitada que tiene de Jesús. Pero la doctrina correcta es Jesús es Dios, es decir, tiene la divinidad, es coigual con el Padre, coigual con el Espíritu Santo. Recuerda, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, son coiguales, coeternos. Los tres tienen la misma naturaleza, son de la misma esencia, solamente que ellos toman posiciones diferentes. ¿Para qué? Para trabajar como equipo, ¿está claro? En un equipo de fútbol, los 11 jugadores son importantes, los 11 o no, pero uno toma la posición de arquero, otro toma la posición de defensa, otro de delantero, otro en la media, lo que sea. El Padre siempre toma la posición de el que planea, el que dirige, el que hace los planes. El Hijo toma la posición del que ejecuta esos planes de acuerdo a la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo toma la posición de el que aplica esos planes en el corazón y en el espíritu de los que creen. Así que ellos son diferentes en funciones, hacen funciones diferentes, pero oiga bien, como personas, como esencia son exactamente iguales. Es decir, el mismo poder que hay en el Padre, lo hay en el Hijo y lo hay en el Espíritu Santo. El mismo amor que hay en el Hijo, lo hay en el Padre y lo hay en el Espíritu Santo. La misma autoridad que hay en el Espíritu Santo, lo hay en el Hijo y lo hay en el Padre. La misma sabiduría que hay en el Padre, la hay en el Hijo y la hay en el Espíritu Santo. La misma misericordia que hay en el Hijo, la hay en el Padre y la hay en el Espíritu Santo. Amén. Coiguales, coeternos, con funciones distintas. Es como el hombre y la mujer en el matrimonio. Ambos tienen la misma dignidad delante de Dios. Tienen los mismos derechos delante de Dios, pero tienen funciones distintas. Los hombres tienen que hacer una función y las mujeres tienen que hacer otras funciones. Y cuando los hombres no entienden cuáles son sus funciones en el matrimonio y las mujeres no entienden cuáles son sus funciones en el matrimonio, empiezan a pisarse la manguera el uno al otro y empiezan a volver un merequetengue. Y por eso los matrimonios andan mal, por eso los matrimonios fracasan, porque quieren hacer lo mismo, porque se creen, digamos, con las mismas posiciones y los mismos roles. Y es cierto que el hombre y la mujer son iguales ante Dios en cuanto a dignidad. Es tan digno el hombre como tan digna la mujer. Tiene tantos derechos el hombre como tiene derechos la mujer delante de Dios, pero tienen diferentes roles, diferentes papeles, diferentes funciones. Y cuando eso no se entiende, el matrimonio no funciona, el hogar no funciona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, tienen diferentes funciones y cada uno marcha como una maquinita realmente. Por eso ellos pueden decir que son uno, en unidad. Amén. Es una unidad perfecta. Vamos a ver rápidamente 7 razones de por qué Dios se hizo hombre. 7 razones de por qué Dios se hizo hombre. La primera razón, Dios se hizo hombre para poder ser, obviamente, salvador de los hombres. ¿Cómo podía Dios salvar a los hombres si no siendo un hombre? ¿Recuerdan el ejemplo del hombre y las hormigas? El hombre que quería salvar el hormiguero, pues ¿cómo podía comunicarse con las hormigas y decirles que estaban en un gran peligro si no se volvía él hormiga y iba y les comunicaba? Dios tuvo que hacerse hombre para poder salvarnos, evidentemente. En Juan 1:1 y el 14 dice, en el principio era el verbo, acerca de Cristo. Y el verbo era, oigan esto, con Dios.
con Dios. O sea, Jesús, que es el verbo, estaba con Dios. ¿Y el verbo era qué? Y el verbo era Dios. No solamente estaba con Dios, sino que era Dios. ¿Entienden eso? Era Dios, es decir, es Dios. Cristo es Dios. Y ha estado desde siempre con Dios el Padre, desde el principio, desde la eternidad, coeterno con el Padre. Pero dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, versículo 14, fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Noten esa palabra, unigénito. Unigénito. Quiere decir, el que tiene los mismos genes de Dios. Unido en genes con Dios. Unigénito. De la misma herencia genética de Dios. Es decir, de la misma naturaleza divina. Jesús es Dios. Si a usted le venden un Jesús que solamente es un revolucionario social, que solamente es un maestro de moral, que solamente es un gurú que estuvo en la India preparándose, ¿cierto? Si a usted le venden un Jesús que simplemente es una buena persona, un gran ser humano, ese es un Jesús chiviado, es un Jesús pirata. Ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús es Dios. Tiene naturaleza divina, tiene esencia divina. ¿La verdad? Si Él no tuviera esa naturaleza divina, esa esencia divina, jamás hubiera podido ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Porque un hombre de carne y hueso como los demás, un hombre con naturaleza humana y naturaleza pecaminosa como la que todos tenemos, no puede salvar a otro pecador. Amén. Así que Dios tuvo que realmente hacerse hombre, y esta es la persona de Jesús de Nazaret. Así que Él estuvo realmente entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Punto 2. Dios se hizo hombre para poder morir por los hombres. Porque pregunta, ¿puede Dios morir? ¿Puede Dios morir? ¿Sí? ¿Se le puede pegar un tiro a Dios y matarlo? ¿Pegarle un flechazo? ¿Decapitarlo? ¿Colgarlo en una cruz? No. Dios es inmortal. Dios no puede morir. Pero era necesario que hubiera muerte de por medio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Él venía a rescatarnos, si Él venía a pagar el precio, tenía que hacerlo a través de su muerte. Por lo tanto, era lógico que Dios tomara un cuerpo físico de carne y de sangre, ¿cierto? Tuviera una vida física, una vida que pudiera ser quitada, una vida que pudiera ser cortada, para poder morir. Así que Dios se hizo hombre para poder morir por los hombres. Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos, refiriéndose a Cristo, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Noten una cosa, ¿cierto? Obviamente. ¿Jesús es mayor que los ángeles o menor? Es mayor, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Se hizo menor, porque se hizo hombre, voluntariamente se hizo hombre. Por eso Filipenses 2, versículo 8 dice que Él, siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que dice se despojó. Es decir, Él dejó sus derechos como Dios, Él dejó sus privilegios como Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que es pasar del cielo a la tierra, a vivir en la tierra? ¿Se imaginan lo que es Jesús, que ha vivido siempre por la eternidad, desde la eternidad, ha estado en unidad con el Padre, con el Espíritu Santo, siempre ha estado en medio de ángeles, en medio de querubines, en medio de arcángeles, en un ambiente de adoración en el cielo, en un ambiente de pureza, en un ambiente de limpieza, en un ambiente de paz? Venir a esta marranera que es el mundo, a este pesebre que es el mundo, venir a meterse de pronto aquí en medio de los seres humanos y vivir en medio de personas. Noten que Él vivió en medio de personas que no eran los más educados, ¿cierto? No eran los más pulidos, no eran los más decentes. Él vivió en medio de gente del pueblo, sin mucha educación, en medio de pescadores, toscos, mal hablados, ¿sí?
¿Se imaginan cómo sería el hablado de Pedro, de Juan, de Jacobo, de pescadores? Y ahí estuvo Jesús en medio de ellos. Y dice que se sentaba con publicanos, ¿cierto? Y con prostitutas se sentaba el Señor. O sea, ¿se imaginan lo que es pasar del cielo a la tierra y a un ambiente como este del mundo? ¿Ha estado usted a veces en un ambiente donde usted se ha sentido como gallina en patio ajeno? ¿Sí? ¿Cierto? Donde usted se ha sentido incómodo, no es su ambiente, no es lo que usted está acostumbrado. ¿Ha estado de pronto con personas que digamos, que tienen maneras o costumbres que no son las suyas? ¿Y a usted cómo se siente? ¿Cierto? Que usted no se siente bien. Si usted de pronto ya hay palabrotas y cosas vulgares, usted no se siente bien. Un cristiano ya esas cosas ya no nos agradan para nada. Si eso nos pasa a nosotros, ¿se imagina usted el cambio que significó para Jesús dejar los cielos y venir a la tierra? Y no solamente eso, ¿se imaginan lo que es uno ser Dios, que nada le es imposible, y de pronto venir a ser un ser humano con limitaciones y a ser un bebé, por ejemplo? ¿Ustedes se imaginan? Dios esperando que María lo bañara. ¿Cómo les parece eso? Metido en un cuerpo humano esperando que me bañen. ¿Ah? Y enseñado a... Él hizo el universo. Él hizo todas las cosas. Y dependiendo de María para que le diera puchequita para poder comer, para poderse alimentar. Dios que vive, está claro, que ni siquiera necesita comer. Dios es eterno. Y venir a limitarse, a vivir la vida limitada de un ser humano. ¿Amén? Y tener que caminar, y tener que cansarse, y tener que sudar, y tener que bañarse, y tener que ir al baño también. ¿Sí? Tenaz. Eso es mucho amor, ¿no les parece? A todo lo que Él se sometió, a todo lo que Él se limitó por nosotros. Dice que siendo Dios, tomó forma de siervo, y tomó forma de hombre, y se hizo siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Evidentemente que es un amor demasiado grande. No lo alcanzamos a medir ese amor, no alcanzamos a entender. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, oigan esto, por la gracia de Dios, gustase la muerte por ¿quiénes? Por todos. ¿Tú te imaginas a Dios, que es eterno, de pronto experimentar la muerte? Experimentar el dolor, como lo experimentó Jesús. Los clavos, la lanza, las espinas, el azote, las escupas, las bofetadas, la burla. Dios sometiéndose a semejante escarnio simplemente por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Será que valemos tanto? Yo no creo que valgamos tanto, pero Él quiso hacerlo, amén. Él quiso hacerlo así, y por eso lo amamos, por eso lo amamos, y por eso lo adoramos, y por eso queremos honrarlo al obedecerlo, y por eso queremos que otros lo conozcan también, porque es demasiado grande, es demasiado especial. No podemos dejar de adorarlo, dejar de amarlo y dejar de publicarlo. Tercera razón, Dios se hizo hombre para poder ser mediador. Mediador. Nota una cosa, si hay un litigio entre dos personas, ¿cierto? Hay dos personas que están peleando y un abogado va a hacer la mediación, digámoslo así. El abogado tiene que conocer las dos causas, ¿cierto? Las dos partes, tiene que entender las dos partes. Pero, ¿cómo se puede ser mediador en un pleito entre Dios y el hombre? ¿Te imaginas eso? ¿Quién puede ser de mediador? ¿Qué hombre podría decir, no, Dios tiene un problema con el hombre, tranquilo, yo voy a ser aquí de mediador y yo les arreglo, yo los ayudo a arreglar ese problemita? No, porque ¿quién conoce a Dios? Como para asumir la parte de Dios. Si yo soy hombre, bueno, conozco al hombre, pero ¿quién conoce a Dios? Así que Dios tuvo que, como Dios, hacerse hombre, para poder entender también ¿qué? La situación del hombre, las circunstancias del hombre, las debilidades del hombre, las situaciones del ser humano. Dios tuvo que meterse en el ejercicio y en la experiencia de la humanidad realmente para poder entonces ser un mediador imparcial, suficientemente imparcial, que podría decir, conozco a Dios porque soy Dios y conozco al hombre porque me hice hombre, amén, y ahora conozco qué es ser un hombre, qué es estar metido en un cuerpo de carne y de sangre,
qué es tener angustias, qué es tener dificultades, ¿cierto? Qué es tener hambre, qué es tener miedo, qué es tener sueño, qué es estar en peligro, qué es tener que andar en medio de personas que me odian, que me quieren matar, etcétera. O sea, Dios realmente asumió una posición perfecta de mediador. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto también es muy claro en doctrina, ¿está claro? Hay un solo ¿qué? Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que nada de esos cuentos de que los santos son mediadores entre nosotros y Dios. De que la Virgen o las vírgenes, porque hay 50,000 vírgenes, son mediadoras entre Dios y nosotros. Eso es puro cuento. Nada de cuento de que mi abuela, no, mi abuelita que era tan buena y está en el cielo, ay, ella ya le pide a Dios por mí, intercede, olvídate de esos cuentos. Hay un solo mediador, lo dice la palabra de Dios, y ese solo mediador es Jesucristo. Y yo digo una cosa, estando Jesucristo, ¿para qué mi abuela? ¿Podrá mediar mejor mi abuela que Jesucristo delante de Dios? Estando Jesucristo, ¿para qué es San Gabriel o San Cudo o San Cocho o San quien no sé qué? ¿Para qué? ¿Para qué los necesito? No los necesito para nada. Pero ojo, porque hay cristianos que ni siquiera tienen eso claro. Y todavía están creyendo que pueden ir a pedirle a San Julano y a San Merengano y a la Virgen de no sé qué, la de Coromoto, la del bronce, la negrita, la mora, la clara, la ojiverde, la no qué, ¿cierto? Pura mentira, pura falta de conocimiento de la palabra de Dios, puro paganismo, pura Babilonia. Así que déjate de cuentos, afírmate en la verdad, afírmate en la doctrina, párate firme en la verdad. Déjate de ser un cristiano ahí que aquí y para allá, como una veleta, que no estás seguro dónde estás parado. Párate firme en el Señor, párate firme en la verdad. Cree realmente a la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella y actúa de acuerdo a ella. Punto cuarto, o cuarta razón. Dios tuvo que hacerse hombre para poder ser ¿qué? Sacerdote. ¿Por qué? Mira lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús es sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nota bien, ¿qué es un sacerdote en el Antiguo Testamento? Un sacerdote era un hombre llamado por Dios, puesto por Dios en ese puesto, para que represente a los hombres delante de Dios. Eso es un sacerdote. Alguien que representa a los hombres delante de Dios, que intercede ante Dios por los hombres y que lo hace a través de un sacrificio que Dios mismo había obviamente establecido. Un sacerdote no podía acercarse a Dios si no llevaba primero un corderito, una oveja, un macho cabrío o un ternero, etcétera, un sacrificio, porque el sacerdote es alguien que representa al hombre delante de Dios. ¿Quién puede representar al hombre delante de Dios mejor que Jesús? Te pregunto. ¿Habrá un mejor representante? No hay ninguno. Entonces la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote, ni siquiera es un sacerdote, es el sumo, el más alto, el más importante, el que es según el orden, dice el libro de Hebreos. Si tú quieres conocer más acerca de lo que es el sacerdocio de Jesucristo, el verdadero sacerdocio, tienes que leerte Hebreos capítulo 5 hasta el capítulo 10 del libro de Hebreos. Ahí te explica claramente lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Y vas a entender que Él es sacerdote según un orden que solamente lo tiene Jesús. Todos los sacerdotes de Israel son según el orden aarónico, porque son sacerdotes humanos, de carne y hueso, débiles, pecadores. El único sacerdote según el orden de Melquisedec se llama Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Así que tenemos un intercesor de lujo, realmente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Jesucristo está exactamente en este momento en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y que Él intercede por ti y por mí día y noche. Tenemos el mejor abogado, el mejor intercesor. Pero pregunta,
¿Lo estamos usando? ¿Estamos usando los servicios de este abogado? ¿Estamos utilizando los servicios de este sacerdote? ¿Sabemos lo que tenemos o no sabemos lo que tenemos? Y buscando por ahí es que prenderle una vela a San Jerónimo y a Santa Bárbara. O sea, absurdo. El desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de la verdad, es lo que mantiene al pueblo en esclavitud y en oscuridad. El pueblo perece porque no tiene claridad, no tiene el conocimiento. Desde que yo sé que mi abogado es Jesucristo, estoy pegado de Él. No necesito ningún otro, pegado de Jesús. Y confío en el sacerdocio de Jesús. Y Él lo está ejerciendo en este instante, créeme. Él está en el cielo ejerciendo su sacerdocio. Miren, hay 3 cosas, o 4 por lo menos, que Jesús es en un grado sumo. Primero, Él es Cordero. Amén. Cordero de Dios, sacrificio perfecto. Él es el sacerdote, pero a la vez Él es el sacrificio. ¿Está claro? ¿Habrá mejor sacrificio que el de Jesús? ¿Habrá un sacrificio más perfecto, más puro, que nos pueda presentar delante de Dios? No lo hay. La sangre del Hijo de Dios y el cuerpo del Hijo de Dios son el sacrificio perfecto, que nos mantiene libres y salvos delante de Dios. Él es Cordero de Dios. Él también es profeta. De hecho, ya lo fue. Es un ministerio que Él ya ejerció. Cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él ejerció también como profeta. No hay profeta más grande que Jesús. No hay tal Elías o Eliseo o Nahum o Miqueas o digamos o Isaías o Daniel. Se quedan chiquiticos al lado de Jesús como profetas. No hay profeta más grande que Jesús. Tercer ministerio que Él debe ejercer, sacerdote. No hay mejor sacerdote que Jesús. Es más, según la Biblia, ya no necesitamos ningún sacerdote aparte de Jesús. El sacerdocio que existe hoy día, bíblicamente hablando, está realmente muy extraño. Es un sacerdocio creado por el hombre, inventado por el hombre realmente. Porque el único sacerdocio que Dios estableció es el del Antiguo Testamento, el sacerdocio de la tribu de Leví. Y ese sacerdocio terminó, acabó y nunca más fue necesario desde que vino Cristo. ¿Entiendes eso? Tanto que ni siquiera hay templo ya. En el año 70 los romanos acabaron con el templo de Jerusalén, de Israel, y se acabó el sacerdocio judío. Y no hay nada en la Biblia que diga que había que inventarse un nuevo sacerdocio. Pero la religión pagana, babilónica, la religión del pueblo, que no actúa conforme a la palabra, ¡pum!, se inventó un sacerdocio. Y ahora mantienen a la gente a través de ese sacerdocio, ahí, venga para aquí, venga para allá, venga para aquí, venga para allá. El único sacerdote que yo necesito se llama Jesucristo. Es mi sumo sacerdote. Amén. Él ya ejerció ese ministerio y lo está ejerciendo actualmente. Y el cuarto y último ministerio del Señor se llama Rey. Todavía no lo está ejerciendo. Lo ejerce espiritualmente, pero va a volver físicamente a ejercer ese ministerio. El ministerio de Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Así que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ¿qué? Fue tentado en todo. Pregunta, ¿fue Jesús tentado? Claro que fue tentado. ¿En cuántas cosas? En todo. Si usted tiene una tentación, sepa que esa tentación ya la tuvo Jesús también. Él fue tentado en todo, porque ser tentado no es pecado, ¿está claro? Lo que es pecado es ceder a la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero jamás cedió a la tentación. Por eso dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, siendo un ser humano de carne y hueso, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono del juicio, al trono de la condenación, al trono del fuego consumidor. No, dice al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, acércate al Señor cada vez que estés siendo tentado, para que encuentres la ayuda oportuna que necesitas, para que no caigas en la tentación, para que puedas vencer la tentación. El libro de Corintios dice que junto con la tentación el Señor nos da la salida para que podamos realmente vencer, si queremos realmente hacerlo. Porque uno a veces no quiere realmente, ¿cierto? Uno quiere dejarse llevar por la tentación,
Pecamos porque al final queremos, pero no necesariamente tenemos que pecar, porque Cristo está en nuestras vidas, el Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él nos fortalece para no caer. Y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, conoce nuestras debilidades, conoce que somos seres humanos de carne y hueso, conoce que somos débiles y Él puede fortalecernos si realmente acudimos a Él, si nos acercamos a ese trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que necesitamos. Quinta razón de por qué Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que hacerse hombre para poder revelarse al hombre. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿qué quiere decir a los padres? A los padres de la nación hebrea. Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? A los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el creador del universo? Jesús es el creador del universo, junto obviamente con Dios el Padre y el Espíritu, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y es, oigan esta expresión, la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Quiere decir, es de la misma esencia de Dios el Padre. Es tan Dios como lo es Dios el Padre. Y la misma sustancia, y quien sustenta, oigan esto, quien sustenta todas las cosas. ¿Qué les parece? Con la palabra de su poder. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Será Cristo poderoso? ¿Tendrá Cristo autoridad? Pero es que a veces pensamos que no, porque todavía no lo imaginamos, o en un pesebre allá, el niño Jesús de Praga, allá el niño en pañales. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Ningún niño. Es Dios, está en el cielo, sentado a la diestra de la majestad, es poderosísimo. Oye bien, es el que sustenta todo el universo. ¿Y sabes cómo lo sustenta? Con su palabra. El sol no se apaga porque Jesús no deja que se apague. El sol sale todos los días y la tierra gira todos los días en su eje porque Jesús ordena que gire todos los días. El día que Jesús le diga a la tierra, párate, se para. El día que Jesús le diga al sol, sécate, se seca. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Te pregunto, ¿podrá Jesús, que le da la orden a todo el universo para que se mantenga, podrá Jesús dar una palabra de sanidad para ti? Que sea sano. Si Él lo dice, eres sano, punto. Si Jesús dice esa diabetes, fuera, fuera. Si Jesús dice ese demonio, fuera, fuera. Si Jesús dice sé próspero, prosperas. Si Jesús te bendice, te bendice. Su palabra es tan poderosa que todo en el universo funciona por Él, por su autoridad, porque esa autoridad se la entregó Dios el Padre, porque el Padre lo constituyó heredero de todo. Así que entiende que el que está dentro de ti es demasiado poderoso para que tú andes lleno de miedo, para que tú andes lleno de inseguridad, para que tú andes lleno de dudas, para que tú te andes sintiendo solo o sola. Ay, es que me siento tan solo. ¿No te has dado que tienes adentro de ti al Creador del universo y al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿No has descubierto todavía quién es el que vive en ti? ¿Todavía no entiendes a quién fue que recibiste? Y andas pensando humanamente, hablando humanamente, sintiendo humanamente y dejándote engañar simplemente por las palabras del enemigo. Debes saber quién eres. Entiende que mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo y en el universo y en toda parte. Este es el Jesús en el que hemos creído. Este es el Jesús que hemos recibido. Amén. Este es el Jesús que está aquí ahora mismo y el que se va a ir contigo ahora en tu carro.
y que va a ir a tu casa contigo, a tu apartamento, y que va a estar contigo mañana y pasado mañana y el resto de este año y el año entrante y en el 2020 y en el 30 también, amén. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, pero tienes que acercarte a Él, tienes que conocerlo a Él, tienes que buscar tiempo de estar con Él, tienes que buscar en su palabra la revelación, porque Dios hizo hombre precisamente para poder revelarnos su divinidad, su grandeza, su autoridad. En este posterior día nos ha hablado por el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, quiere decir, eso ya está hecho, consumado, la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo te parece eso? Qué maravilla, ¿cierto? Que mis pecados y tus pecados sean purificados. ¿Quién los purifica? Cristo, Dios. Te pregunto, si Cristo purificó tus pecados, ¿estás puro o estás cochino? ¿Estás hediondo o estás limpio? ¿Cómo te tienes que ver a ti mismo? ¿Cómo te tienes que percibir? No dejes que el diablo venga a decirte que estás cochino, que estás no sé qué, Él es un mentiroso. Tú dile, el Hijo de Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ya purificó mis pecados. Así que soy libre. Así que Satanás, vete por donde viniste, a fregar a otra parte, a otro perro con ese hueso, porque yo no te creo ya. Yo le creo a mi Señor. Yo creo a la palabra de Dios. Y en esa palabra estoy como en una roca. Amén. Que apropiate de esa palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué quiere decir se sentó? Que Él ya terminó la obra, está completa la obra. Él solamente está esperando el trompetazo para venirse y recoger a su iglesia. Y luego volver por segunda vez para tomar el reino. Sexta razón de por qué Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que hacerse hombre para poder ser el pariente redentor. En Levítico 25:25 dice lo siguiente: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Es decir, ¿quién podía rescatar la posesión que esta persona estaba perdiendo? Solo alguien que fuera su pariente más próximo. Y oiga la palabra rescatar. La palabra rescatar es como la palabra redimir, redención, lo que vino Cristo a hacer por nosotros. En otras palabras, Dios tuvo que hacerse hombre para que como hombre hacerse pariente nuestro. ¿Está claro? Porque un ángel no podría ser pariente nuestro. Un animal no puede ser pariente nuestro. Un árbol no puede ser pariente nuestro. Tenía que ser un hombre para poder ser pariente nuestro. Jesús, Dios tuvo que tomar la forma humana para ser nuestro pariente redentor y entonces, según la ley, podernos redimir, podernos rescatar. ¿Y cómo lo hizo? Con su propio cuerpo, con su propia sangre, pagando el precio por nuestro rescate. Séptimo y última razón de por qué Dios tuvo que hacerse hombre, para poder ocupar el trono del rey David. Y cuando tus días, esta es una promesa que Dios le dio a David a través de Natán, 1 Crónicas 17, 11 al 15. Cuando tus días sean cumplidos, le está diciendo Dios a David, para irte con tus padres, o sea, cuando mueras, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Uno pensaría, y seguramente David también lo pensó, que le estaba hablando de Salomón, ¿cierto? Porque Salomón sabemos que fue el hijo que vino después de David y lo sucedió en el trono, lo sucedió en el reino. Pero Dios no le estaba hablando solamente de Salomón, le estaba hablando de uno mayor que Salomón, le estaba hablando de Jesús, porque Jesús es un descendiente de David, obviamente. Dice, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y oye esto, yo confirmaré su trono, ¿por cuánto tiempo? Eternamente. No podía estar hablando de Salomón porque Salomón no podía estar en un trono eternamente. Evidentemente que Dios estaba hablando proféticamente de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Yo le seré por padre y él me será por hijo.
y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl, que fue el rey antes de David, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Pregunta, ¿ya le cumplió Dios a David esa promesa? ¿Sí o no? No, porque todavía no está Jesús sentado en el trono de David. Amén. El que se sentó en el trono de David en el tiempo fue Salomón. Pero sabemos que Salomón, como hombre, también murió y luego obviamente vinieron otros, pero finalmente ese trono de David se perdió, porque Israel fue destruido, los romanos en el año 70 dañaron el templo, quemaron toda Jerusalén, dañaron todo y el reino de Israel se terminó. Ha sido restaurado desde 1948 y ahí está Israel ahora. Pero ¿dónde está el trono de David? No está en este momento en Israel. Por eso Cristo va a venir por segunda vez. Una de las razones de por qué Cristo tiene que venir por segunda vez es para cumplir esa promesa que Dios le hizo al rey David. Exactamente, que un hijo de él, que es Jesucristo, descendiente del rey David, por eso Jesús se llamaba también hijo de David. ¿Se acuerdan? Así le dicen en los evangelios. Hijo de David, quiere decir descendiente del rey David, y él lo era. También José y María eran descendientes también del rey David. Así que Cristo por sangre, en el caso de María, es digamos, tiene derecho al trono, y por José, que también es descendiente del rey David, tiene derecho legal al trono. O sea que Jesucristo realmente es el heredero legítimo del trono del rey David. Cuando Él vuelva por segunda vez, Él se va a sentar en la ciudad de Jerusalén y se va a sentar en un trono, el trono del rey David, y va a ser restablecido ese trono, y desde ese trono Jesucristo va a gobernar 1000 años sobre este planeta Tierra. 1000 años de reinado terrenal, se llama el milenio, el reino de Cristo en la tierra, desde el trono del rey David. Dios cumple sus promesas, sí que las cumple, y las cumple al pie de la letra tal como Él lo dice. Ahora, si Dios le cumple esta promesa a David, ¿crees que te puede cumplir alguna promesa que te ha hecho a ti? ¿Las cumplirá el Señor? ¿Te ha dado promesas el Señor? ¿Tienes promesas de Dios que todavía estás esperando que se cumplan? Bueno, confía, no desmayes. Dios cumplirá su promesa para ti. Dios lo va a hacer. Él cumple lo que promete. Conclusión. Solo una persona en la historia de la humanidad cumple con estos requisitos, los 7 que acabamos de ver. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Estos requisitos los cumple una sola persona y todos sabemos cómo se llama, ¿cierto? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Pregunta, ¿quién es Él para usted? Y le pregunto a usted que está allí viendo este video, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es realmente el Hijo de Dios? ¿Es realmente Dios que se hizo hombre y vino a este mundo para revelarnos su verdad y para salvarnos? ¿O es para ti simplemente un hombre más? O inclusive, como muchos todavía piensan, es un impostor, es un mentiroso, es un loco, es un endemoniado, ¿o es realmente Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, tu Señor, tu Salvador? Si tú puedes reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios venido a este mundo, yo quiero invitarte a que tú lo reconozcas también, recibiéndolo en tu corazón, recibiéndolo en tu espíritu. Ora conmigo estas palabras, dile: Señor Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personalmente. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú te levantaste de entre los muertos y vives hoy y vives para siempre. Eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a purificar mis pecados, a pagar el precio de mi libertad. Recibo tu espíritu en mi espíritu. Recibo tu paz. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén.